Ahora 13:06, seguimos avanzando aquí en Informativo Sarandí. Es muy grato recibir en estudios y en vivo al diputado Pedro Gisdonian. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un placer estar contigo y con toda la audiencia de la Radio Sarandí. Muchas gracias. Diputado de la 404. Exactamente. Era aire fresco. Aire fresco. Exactamente. Que era, se decía en campaña electoral, la lista de Álvaro. Bueno, fue la lista de Álvaro, la lista de Luis, y bueno, y sí, era en esta última elección, obviamente, era el lugar natural donde militaba Álvaro, fue de los fundadores junto a Luis, y bueno, ahora estamos en esta segunda legislatura, también las dos electos por aire fresco. ¿Están administrando las tensiones internas o no alcanzan a hacer tensiones en ese proceso que también se anunció de evaluación del comportamiento electoral, de la autocrítica, con muchos reclamos puntuales y específicos al propio ex candidato Álvaro Delgado? Y bueno, suele suceder, ¿no? Cuando se da una instancia electoral y el resultado no es el buscado, siempre aflora esa necesidad de tener que hacer una autocrítica, que tener que hablar. Siempre la vorágine de una elección a veces lleva a que no exista esas instancias. Nosotros creemos que es importante, que es necesario. Así lo hizo saber también Álvaro. Y bueno, creo que en esa línea, dentro de lo que debe ser un ambiente de construcción y de fraternidad, no una cacería de brujas, sino todo lo contrario, porque está claro que el partido, para ser una opción en el 2029, tiene que llegar justamente en clave de unidad. Nosotros somos de una generación, yo hace casi 25 años que estamos militando, que bueno, que trabajó mucho porque el Partido Nacional tenga justamente esa posibilidad de ser opción y con la convicción clara de que es solamente con un partido unido, no de unanimidades, pero sí unido, sí respetuoso del compañero y bueno, y trabajando los temas para adentro cuando hay puntos de vista distintos. Se estableció como una hoja de ruta donde se llegaba como a esa instancia que tampoco debe demandar, me imagino, en términos políticos, demasiado tiempo. O sea, deberán resolver ahora, en estos meses, qué es lo que pasó. ¿Tenés alguna teoría sobre eso? A ver, obviamente cuando se dan estas circunstancias nunca es una causa sola. Bueno, la población optó por cambiar y bueno, también hay que ver cuáles han sido los distintos factores. Obviamente hay un factor económico, sabemos lo que significó toda la crisis con los precios con Argentina, toda la parte del litoral y bueno, y obviamente debe haber habido errores de comunicación o quizás lo que se le planteó a la gente. Ahora que estamos entrando al presupuesto, bueno, quizás nosotros fuimos demasiado responsables en no prometer lo que no íbamos a cumplir y otros prometieron lo que no iban a cumplir y bueno, lograron encantar a más gente y bueno, terminó siendo determinante. Te lo deben preguntar unas 200 veces por día, la integración de la fórmula. Ahí, más allá de lo que hablás, la multicausalidad para llegar a un resultado electoral, que en este caso no fue el que ustedes esperaban, está también planteado eso de la integración de la fórmula. A tal punto que ahora, en estas horas, en estos días, se menciona que Daniel Salinas estaba dispuesto a integrarse a esa fórmula presidencial y que Delgado tenía como la convicción de que se resolvía con Valeria Ripoll. Sobre la integración, ¿tenés ahora algún comentario con el diario del lunes? Bueno, ahí va, como decís vos, el diario del lunes y siempre el mejor jugador es el que no juega. Entonces, a ver, yo creo que obviamente Valeria tuvo la responsabilidad, ella dejó todo en la cancha. Quizás sí, y es uno de los temas obviamente que hay que discutir, cuáles fueron los criterios que en su momento pudo haber manejado Álvaro para tomar la decisión, y creo que eso sí es una teoría válida. Ahora, está claro también que el candidato era él había logrado un apoyo muy importante en la elección interna, por arriba del 70% del partido, por lo cual también, como decíamos al principio, con el diario del lunes una cosa, en su momento consideraba que podía ser una opción complementaria, una persona que venía de la izquierda, con una historia sindical y que bueno, que también cumplió un rol importante. Quizás dentro de esa multicausalidad que hablábamos puede ser un factor, pero también requiere, creo, un trabajo un poco más profundo de lo que pueda ser una percepción que pueda tener cada uno en relación al tema. Pedro, ¿no se desbalanceó en materia sectorial el Partido Nacional con un sector demasiado predominante, con un ala debilitada que responde probablemente a lo que fue en su momento el wilsonismo? Bueno, nosotros tenemos un partido hoy que obviamente tiene en la calle Pou un candidato fuerte, un referente, que logró de alguna manera, viendo lo que es la historia del partido, quizás desde la época de Wilson hasta ahora no se había dado un liderazgo tan claro que quizás
incluya distintas vertientes dentro del partido. Y bueno, dentro de eso, obviamente, hay una tendencia que el sector que pertenece el líder tenga una fortaleza más importante. Yo creo que lo que no debe hacer el Partido Nacional es justamente amputarse la posibilidad de que haya otros espacios. Lo que hablábamos hoy de las unanimidades creo que no son la solución. Históricamente en el Uruguay los partidos que han logrado el gobierno, tanto el Partido Colorado como el Frente Amplio como nosotros, hemos sido lo que se denomina partidos catch-all, que tienen distintas vertientes, distintos puntos de vista de la realidad, y creo que eso hay que cultivarlo, hay que respetar a los compañeros que puedan tener alguna visión distinta y entre todos construir un programa común, sí, que tenga factores de coincidencia, que es lo que es un partido. Obviamente hay coincidir en lo principal y diferir en lo accesorio, pero trabajar principalmente en lo que nos une. ¿Cómo leyeron desde el punto de vista político la decisión de Martín Lema? A ver, con Martín militamos hace muchísimos años, como te decía, la lista 404, hace más de 15 años. Él entendió en este momento que bueno, que era el tiempo de abrirse, de tener un grupo distinto, con su gente más allegada. Y bueno, como hablábamos hoy, yo creo que cuando el objeto es el crecer, el objeto es militar, el objeto es dar una opción distinta a los blancos y a los uruguayos en general, vamos arriba. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer justamente cuando alguien quiere trabajar es darle el espacio para que pueda demostrar, y después va a ser las urnas las que hablen, ¿no? Sin rencores. No, ¿cómo dar rencores? Como te decía hoy, coincidimos muchísimo, son muchísimos años y la verdad que bueno, esperemos que entre todos logremos construir un partido que llegue fuerte para el 2029. Pedro, el mensaje del Poder Ejecutivo con respecto al presupuesto quinquenal ingresará por diputados. Allí todos conocemos cuál es la realidad en términos de mayorías, no existen las mayorías, por lo cual habrá una negociación, digamos, prácticamente de cada uno de los 710 o 13 artículos, ¿no? Sí. ¿Cómo se para el Partido Nacional ante esto, convencido de que efectivamente tendrá incidencia para el proyecto final? Y bueno, con responsabilidad. Nosotros lo hemos charlado con los compañeros que están en la comisión, que obviamente recibieron el día domingo el texto definitivo. Ahora vienen 45 días de trabajo intenso en la comisión, recibiendo obviamente al equipo económico, pero también a las distintas delegaciones que vienen a hacer sus planteos. Creo que desde un comienzo, luego que se supo el resultado de la elección nacional, hemos manejado y con convencimiento de que el partido tiene que ser una oposición constructiva, tiene que proponer, también marcar las cosas cuando se difiere. Lo que hablábamos hoy de lo que significaba la propuesta a los uruguayos, era una propuesta distinta a la que se está dando en este presupuesto. Nos hablaba de agregar impuestos, de subir la carga fiscal, y lamentablemente este presupuesto viene con incrementos. En el periodo pasado se hablaba mucho de los 2 puntos de IVA, aquello con la tarjeta, que fue un caballito de batalla que tuvo el Frente Amplio. Lamentablemente ahora estamos hablando de la imposición justamente de cargas, por ejemplo, a lo que son las compras internacionales, que creemos persiguen un afán recaudador, que bueno, va en la línea de lo que dijo el subsecretario Valcorba en el día del comité de base, que bueno, que la propuesta del Frente Amplio era impagable, y nosotros estamos viendo que están convencidos, que es impagable, que están buscando de dónde sacar plata para poder asumir esos compromisos. Y bueno, el asumir el compromiso de pagar el presupuesto lo están haciendo incumpliendo una promesa de campaña que era no poner impuestos. O sea, acá lo que se decide es aumentar algunos impuestos, pero el oficialismo dice que no hay la creación de nuevos impuestos. Bueno, que no se está incumpliendo con la promesa. Está bien, es un juego de palabras y obviamente si usted paga más, le están subiendo la carga fiscal. O sea, que se llame Juan o Pedro, lo que está haciendo la gente es pagando más impuestos que antes. Creo que cuando usted habla en una campaña de no crear impuestos, justamente lo que está diciendo es que no va a pagar más lo que está pagando ahora. Y acá lo que está haciendo este gobierno decidió por la recaudación. Y nosotros creemos que es un error con este tema, como hablábamos hoy, por ejemplo, de las compras internacionales, que es una disyuntiva clara entre lo que es el salario, el empleo y la recaudación. Nosotros creemos que hay que tomar otro tipo de medidas para, de alguna manera, afrontar esta realidad que tenemos justamente tanto en la industria como en el comercio. Y bueno, y la opción no fue buscar alguna solución para los emprendedores, para los pequeños comerciantes, sino es gravar al consumidor con un nuevo impuesto que lo que va a hacer es subir lo que paga el que compra, y no le importa al chino, porque el chino no va a pagar nada, y los emprendedores uruguayos van a seguir teniendo la misma carga. Entonces,
ahí es donde me parece que el gobierno elige y elige mal. Creo que en algún cruce de Twitter te acusaron de proteccionista o de querer cerrar la economía. Sí, me dijeron comunista, vallista, Luis Valle entró al grupo. Sí, la verdad que cuando son así, son las reglas y me parece que está bueno. Lo que creo que sí también demuestra que un poco lo que te decía hoy cuando hablábamos de la amplitud que tiene que haber para el debate y la altura. Acá hay mucha gente que tiene el empleo amenazado. Creo que es un tema que obviamente a muchos que son consumidores le es una oportunidad porque compran mucho más barato, pero también es una realidad que están comprando más barato un montón de cosas que no tienen impuesto ninguno y que acá hay mucha gente que también paga impuestos y que es los que dan el empleo. Entonces, si dentro de lo que es el comercio tenemos cerca de 200.000 personas que trabajan, si nosotros abrimos todo y nos inundan los productos que no pagan nada, obviamente se va a ver resentido en el empleo. Entonces, ese efecto boomerang que decimos nosotros, de por un lado compro barato y por otro me quedo sin trabajo, por más barato que sea Temu, si usted no tiene sueldo, no le va a comprar nada. Así que no estás tan en desacuerdo con esta imposición que se le hace a las compras en el exterior. Bueno, nosotros lo que planteamos fue una cosa distinta, era de alguna manera desincentivar lo que es la compra en el exterior, bajando la franquicia de 3-1, que lo planteamos en la Comisión de Hacienda, que era un insumo que van a tener en cuenta. Lo que nosotros estamos en contra es agravar a cambio de nada. Yo creo que acá lo que se está poniendo es el IVA, que es el impuesto que va a renta general y que después no se sabe bien en qué se termina gastando, puede gastarse en cualquier cosa, y no se le está dando ninguna respuesta al comercio. Entonces, obviamente que estamos dispuestos a hablar, a negociar, de que pueda haber alguna posibilidad de plantear algún impuesto. Ahora, un impuesto que tenga una retribución, que sea una tasa quizás más que un impuesto. Ajá. Eso es lo que va a estar planteado seguramente en el debate parlamentario en diputados, ¿no? Esperemos que sea así. Creo que es un tema que no es menor. Son 15 millones de dólares por mes aproximadamente de plata que no está en la plaza, que se está yendo al exterior y ya hay muchos sectores que nos han hecho saber las dificultades que tiene justamente para afrontar este nuevo escenario. Bien, muchos observadores políticos dicen que no hay coalición en la oposición, que se desintegró, que se deshilachó aquella posibilidad de ir juntos, por ejemplo, a estas instancias de discusión parlamentaria, tomando como referencia la actitud que asume Cabildo Abierto. ¿Cómo se pondera políticamente eso? A ver, lo del tema de la coalición lo manejamos mucho el periodo pasado, que se terminaba siempre, y bueno, al final terminamos un gobierno con la coalición funcionando. Este nuevo periodo sí demostró con un comportamiento distinto de Cabildo Abierto especialmente, porque tanto con el Partido Colorado como con el Partido Independiente hemos tenido en los temas importantes el trabajo en conjunto, como lo va a ver también ahora en el presupuesto, el tema de la reforma de la caja profesional, se trabajó también con Cabildo y con el doctor Salle. Ahora, está claro que hay un cambio de postura, lo ha dicho saber también el líder de Cabildo Abierto, y bueno, en ese nuevo contexto obviamente nosotros vamos a estar siempre con la posibilidad de negociar lo que es mejor para el país. Y bueno, y si Cabildo entiende que lo mejor para el país es plegarse con el Frente Amplio, bueno, después serán también responsables de sus acciones con el electorado, porque esas cosas pueden caer de una manera u otra, y bueno, cada uno sabe por dónde termina definiendo y haciendo justamente el trabajo parlamentario. No me corresponde a mí juzgarlo. Yo creo que sí, la coalición fue un instrumento importante para poder gobernar, que obviamente con las diferencias, porque si no sería una coalición. La coalición justamente trata de eso, de distintos enfoques que tienen coincidencias. Pero logramos los acuerdos, se pudo avanzar. La verdad que creo que sería un error no cuidar ese instrumento, y obviamente yo estoy convencido de que es fundamental para en definitiva poder ser una opción en la próxima elección también. ¿Cómo se debe incorporar ese concepto manejado por Álvaro Delgado de ir a trancar? Ahora viene una instancia donde hay que dialogar, tal vez no trancar de antemano. ¿Entendés lo que quiso efectivamente decir Delgado con ese vamos a trancar? A ver, era en un contexto también. Yo creo que obviamente no es lo mismo una instancia de presupuesto, que sabemos lo importante que es para un gobierno contar con su propio presupuesto, que va a durar los 5 años, que si no se aprueba queda vigente el otro. Entonces yo creo que sí tiene. ¿Hay riesgos de que no se apruebe? No, en primera instancia siempre ha habido la posibilidad de negociar, y yo creo que ahí va a haber entendimiento, va a depender mucho de la actitud que tenga el Frente Amplio, claramente, en relación a esto, y bueno, y el trabajo de los compañeros en la comisión. Yo creo que acá sí tiene que haber un compromiso
con lo que nosotros propusimos y se pueda cumplir o no por parte de este gobierno, y sí trancar en el sentido de constructivo, de decir, bueno, mira, esto me parece que no es, o debería ir por otro lado. Yo creo que cuando Álvaro habló en ese discurso, en el aniversario del partido, él lo hablaba justamente en eso, en estar firmes en lo que son las distintas posiciones. Yo no creo que a ningún blanco se le pase por la cabeza trancar por el mero hecho de que la propuesta venga de otro lado. No es nuestra esencia, no es lo que nos ha llevado justamente a la militancia política. Sí, la firmeza en el ideal, sí, el trabajar por encontrar soluciones y bueno, y criticar cuando nosotros entendemos que no corresponde la medida que toma el gobierno. Bien, estamos hablando con el diputado Pedro Gisdonian. Otra afirmación que se ha realizado, o por lo menos un comentario, Delgado también ha estado en esa línea, en respetar en el Senado lo que quede acordado en diputados, porque si no sería como esa cuestión de la marcha y contramarcha compleja para un país que necesita saber qué va a gastar y en qué. Totalmente. A ver, la conformación del Parlamento trajo ese desafío. Ya hemos tenido una instancia en que, bueno, que diputados introduce cambios, igual Senado, y luego, claro, cuando vuelve a diputados, es sí o no. Entonces, genera una situación, obviamente, de tirantés, de alguna manera, en que, bueno, en el trabajo entre las dos cámaras, que tiene que tener, obviamente, una coordinación distinta. Cuando usted tiene una mayoría automática, se maneja de otra manera. Yo creo que ahora esto de que el Frente Amplio tenga mayoría en el Senado, pero no en diputados, lleva a esas cosas, y creo que tampoco sería una decisión inteligente por parte del gobierno el cambiar todo en el Senado y tratar de imponer algo luego en diputados, por más que luego pueda, como ha pasado con Cabildo o con Identidad Soberana, buscar algún tipo de acuerdo para tener los votos. Nosotros, en este caso, y lo hemos dicho también en el Parlamento, entendemos que por amor o por conveniencia, en este caso el Frente Amplio tiene que tener una postura distinta, tiene que apostar al diálogo, y me parece que es una forma mucho más madura también de poder gobernar y de tener esa responsabilidad necesaria que requiere el no tener una mayoría. Nosotros, como te decía hoy, cuando fuimos gobierno, en un gobierno de coalición, también teníamos que hacer ese trabajo para adentro, hubo diferencias, a mí me tocó presidir la reforma de la seguridad social, y en ello hubo diferencias tanto con el Partido Colorado como con Cabildo Abierto, pero se pudieron trabajar y se lograron los acuerdos, y me parece que fue bien importante para el Uruguay. Bien, a partir de ahora también se da esta instancia donde se necesitan diversas coordinaciones, y hay como una opinión respecto a cierta anemia de los ámbitos de negociación. Me refiero específicamente a los partidos que hoy están en la oposición, y también a aquellos ámbitos multipartidarios. ¿Cuál es el rol ahora de una coordinación multipartidaria, o bueno, en todo caso sectorial, en la coalición? A ver, creo que es importante, porque cuando usted trata temas que son tan trascendentes y requieren justamente un trabajo serio, siempre hay gente valiosa en otros partidos, y lo que yo creo que ha pasado es que, bueno, que hemos demostrado en la actuación que hay muchos puntos de contacto. Entonces, el Frente Amplio también es una coalición y tiene que trabajar internamente, por la diferencia que tienen cuando salen a proponer uno. En esta última elección fue clarísimo con el tema de las jubilaciones. Había sectores que apoyaban una reforma, otros que no. Yo creo que es importante justamente que exista esa comunicación, que obviamente no quiere decir quizá que siempre haya acuerdo, pero sí me parece que no podemos amputarnos la posibilidad que tiene que haber tanto a nivel nacional como a nivel departamental, en muchos lugares. También creo que es importante que exista eso. La última elección departamental demostró que hay lugares que es fundamental, y que ya no es que voy con el caballo del comisario y gano todas las elecciones. Creo que hay que tener esa apertura. Creo en una coalición republicana en todos los departamentos. Pero los blancos son los que más resisten, ¿no? Está bien, yo tengo una postura, creo que después de los resultados que pueda haber en una elección, usted tiene cómo medir, y si pueden ser 2 y 1, creo que ha demostrado los números que sería algo muy, muy desde el punto de vista de los resultados electorales, mucho más beneficioso para poder gobernar de otra manera, lograr esos acuerdos. En otros ni siquiera fue con el lema, se terminó acordando y votando. Creo que es importante que de a poco se vayan dando pasos en definitiva para poder llegar a lograr los objetivos, pero no por el solo objeto de lograr ganar una elección, sino para darle continuidad a proyectos y en definitiva poder construir
creo que del diálogo, como te decía hoy, creo que las unanimidades no son buenas en política. Creo que lo importante justamente y lo que enriquece son esos puntos de vista distintos. En el marco de este debate que se está planteando ahora por el presupuesto, asoma la posibilidad de integrar una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores. Y ahí, cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes de a pie, podríamos preguntarnos, ¿hay un sentido de la oportunidad? Porque cuando se está planteando la necesidad de dialogar, hay una comisión investigadora que se puede crear también. ¿Son cosas diferentes? ¿Hay que canalizarlas por distintos carriles? ¿Cómo ven eso? Bueno, yo creo que un poco lo que hablábamos hoy cuando hablamos de trancar. A ver, obviamente todo el proceso de la adquisición de este campo trajo una discusión importante que bueno, desde el día mismo del velatorio de Mujica, con las palabras del secretario de la Presidencia y luego después todo lo que se fue suscitando, creemos que obviamente es un aspecto que no podemos obviar o dejar pasar en pos del diálogo. El diálogo tiene que haber y bueno, y tiene que haber también cuando se presentan este tipo de situaciones un trabajo parlamentario. Yo estuve cuando fue la investigadora de ANCAP, trabajando mucho con Álvaro Delgado, que fue justamente el que la llevó adelante, y creo que fue un proceso que significó algo positivo para el Uruguay desde el punto de vista que se pudo transparentar un montón de situaciones que si no hubiera habido comisión investigadora no hubiera pasado. Terminó en una denuncia penal, terminó con un vicepresidente de la República renunciando. Entonces, yo creo que amputarse los instrumentos no es la solución y creo que no debería ir de la mano cuando hay una situación que tiene visos de irregularidad en pos de cuidar el diálogo. Me parece que no corresponde. Sí, tiene que haber una altura, ¿no? Y un respeto y entender que las cosas son eso, temas políticos, temas decisiones, y bueno, y que no sobrepase los límites de la convivencia. Pedro, ya en el cierre prácticamente, integrás la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Ya se advierten algunos asuntos que estarán planteados en una nueva ronda de consejos de salarios. El mundo laboral del futuro, cuando se incorpora todo esto de la tecnología, ¿qué ven allí ustedes como legisladores que tienen que empaparse en estos cambios diarios que tiene el mundo del trabajo? Y bueno, nos tocó el periodo pasado también, cuando tuvimos la pandemia y la revolución de lo que significó el teletrabajo, lo trabajamos mucho y bueno, y obviamente hay todo un desafío con lo que es la inteligencia artificial y con lo que es los avances tecnológicos desde el punto de vista de la amenaza a muchos puestos de trabajo. Hay que regular ahí. Bueno, yo creo que sí, que no podemos mirar para el costado. Nosotros con esto, como hablamos de las compras internacionales, otro, de un montón de negocios, de empleos, que bueno, basados en ese liberalismo, decir, bueno, que se conviertan, que se transformen. Yo creo que el Uruguay en eso todavía tiene que trabajar mucho, principalmente desde el punto de vista educativo, para preparar a la gente para este nuevo mundo que se viene, y ahí es donde nosotros creo tenemos que generar ese escenario de cambio gradual, ¿no? Y que la velocidad a veces te lleva puesto. Con la inteligencia artificial hemos trabajado mucho con la CUT y con un montón de gente que hemos recibido y hemos hablado, y es un problema del mundo, ¿no? Y ellos nos decían que en Estados Unidos, también en Europa, cuando llega una legislación llega tarde, porque ya la velocidad del avance tecnológico es tan grande que es muy difícil acompasarlo a lo que son los tiempos de discusión o los tiempos parlamentarios. Entonces hay que estar informados. Creo que el Uruguay históricamente siempre tuvo esa virtud de ser de avanzada en relación a adelantarse a lo que acontece en otros lugares. Tenemos por nuestras características la posibilidad muchas veces de poder implementar cambios de manera más rápida, pero bueno, requiere sí el estar constantemente estudiando, viendo y escuchando sobre todo lo que está pasando. Pedro Gisdonian, diputado del Partido Nacional de la lista 404, muchas gracias. Un gusto estar contigo y un te lo dice. Tenga buena tarde. Informativo Sarandí. Las noticias todo el día.